Reyes, capítulo 23, versículos 24 al 27. Yo lo leo, sígalo con su vista. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, y después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé esta ciudad que había escogido, y a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Padre Dios, gracias por esta oportunidad. Como siempre te pido, permítame comunicar al pueblo tus palabras, y mi Dios, que tu Espíritu Santo fluya. Bendigas, mi Dios, te pido la exhortación y salgamos con decisiones en nuestro corazón. Por Cristo te lo pido. Amén. Como hemos venido estudiando las últimas semanas acerca del rey Josías, el rey Josías fue hijo del rey Manasés, y lo único bueno, nieto de Manasés. Manasés a su vez tuvo a su hijo el rey Amón, y hermano, los dos, Manasés y Amón, pues fueron de los peores reyes que hubo en Jerusalén. Por causa del rey Manasés, la Biblia dice que Judá, Jerusalén, fue llena de sangre inocente. Después nació su hijo Amón, y hermano, igual, a este Amón lo mataron. Y muchos comentaristas bíblicos dicen que lo único bueno que el rey Amón hizo fue engendrar a su hijo Josías. Josías llegó a ser rey a los 8 años debido a la prematura muerte de su padre, que fue asesinado. Josías llegó al reino a los 8 años. Cuando él tenía 18 años, mandó a limpiar, a reparar el templo. Y en las reparaciones encontraron el libro de la ley. Estaba perdido, estaba arrumbado. Cuando Dios había mandado que cada rey tuviera una copia del libro de la ley y que cada día lo leyera. Hermano, aquí nos deja ver qué tan descuidada estaba la lectura de la palabra de Dios, que el libro de la ley estaba arrumbado. Lo encuentran los albañiles y, hermano, se lo llevan al rey Josías, que tenía 18 años, y lo leen enfrente de él. El rey Josías cayó en una profunda convicción, consultó a Dios y él hizo algunas reformas que vimos la semana pasada en Jerusalén, hermano, donde vemos que él limpió al templo. En el mismo templo de Dios había imágenes idólatras. Hermano, se practicaba la prostitución idolátrica. Y en varias ciudades, hermano, había mucha idolatría. Se nos dice, hermano, que como dice aquí la escritura, en el versículo 25, que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese al Señor de todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. ¿Por qué, hermano? Mucho podría decir, bueno, David fue un varón conforme al corazón de Dios. Pero hay que ver, hermano, que este rey Josías, el hermano, él nació ya cuando toda la nación de Judá estaba muy sumida en la idolatría. Tan sumida, hermano, que como vimos, había idolatría dentro del templo de Dios. Se practicaba sacrificios de niños inocentes y había prostitución idolátrica. Entonces este rey a los 18 años cayó en una profunda convicción e hizo reformas. Y usted, hermano, usted debe de saber qué gran oposición es cuando usted ataca la religión idólatra. No sé si en su experiencia personal, simplemente nosotros en nuestra generación, cuando salimos a predicar, a anunciar el evangelio, siempre va a haber rechazo. Siempre va a haber rechazo de gente que practica la idolatría. En nuestros tiempos, hermano, gente católica que se opone al evangelio. Claro, ¿verdad? Ellos dicen, pues respeta para que yo te respete. ¿Sí has escuchado eso, verdad?
Usted llega con un folleto a la puerta de su casa y la gente se ofende con eso. Respeta para que yo te respete. Y muchas veces, hermano, la gente no respeta nuestra fe porque se siente amenazada con el Evangelio. Ahora imagínense, hermano, y eso que nomás estamos predicando la palabra de Dios. Ahora imagínense que lleguemos a sacar sus imágenes de los nichos, de las capillas. Imagínense. ¿Sí me está escuchando? Hay capillas, usted puede ir aquí hermano, hay una capillita. O simplemente los taxistas tienen su base de sus taxis y tienen su imagen. ¿Sí ha visto? Tiene su nicho. ¿Qué harían ellos si usted llega y tira la imagen? ¿Qué harían ellos si llega y usted le rompe la imagen? Hasta con riesgo de que nos linchen, hermano. Esas fueron las reformas que el rey Josías hizo a los 18 años, ¿verdad? Y también nos dice que mató a los sacerdotes que practicaban la idolatría. Si usted agarra al cura, hermano, y lo comienza, hermano, ahí a decir algo, la gente se lo va a echar encima, ¿ven, hermano? Entonces, hermano, para que veamos la magnitud, por eso de él dice la Biblia, no hubo otro rey como él. Y lo más importante de esto, que él tenía 18 años. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Dice allí en el versículo 26, con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel y desecharé esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual había dicho, mi nombre estará allí. Hermano, no fue suficiente la conversión de un solo hombre. No fue suficiente, hermanos, la fe de un solo hombre, porque ya todo Israel, toda Jerusalén, toda Judá, hermano, ya estaba, hermano, muy sumida en la idolatría. Y este mensaje, hermano, se llama porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Hermano, este hombre se convirtió de todo su corazón, con toda alma, con todas sus fuerzas, limpió a Israel de mucha idolatría, pero hermano, no fue suficiente. No fue suficiente, hermanos, para que Judá, la región de Judá, no fue suficiente para que Jerusalén se arrepintiese y se salvara del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, no es de todos la fe. Hay que entender algo, hermano. La fe es personal e intransferible. ¿Qué significa, hermano? Que usted, hermano, tiene usted fe, pero, hermano, eso no quiere decir que automáticamente los demás van a tener esa misma fe. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermanos? Que, por ejemplo, Josías, él se arrepintió, él limpió la idolatría, quitó ídolos, quitó imágenes. Pero, hermano, aún así la gente, hermano, seguía practicando la idolatría. Ahora, no hay que olvidar una promesa de Dios. Veamos un texto muy conocido en Hechos, capítulo 16, versículo 30. Hechos, capítulo 16, versículo 30. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recordamos este pasaje bíblico, Pablo y Silas, por andar predicando el Evangelio, fueron encarcelados en Filipo. Los azotaron, les pusieron sus pies en un cepo, que significa amarrados en una tabla, y ellos, hermano, con las espaldas heridas y lastimadas por los azotes, a medianoche, ¿qué estaban haciendo? Estaban cantando himnos. En ese momento tiembla, las puertas de la reja se abrieron, y el carcelero, al ver las puertas de las celdas abiertas, pensó que se habían escapado. ¿Sí me está escuchando, hermanos? Imagínense, si hermanos, si a las patrullas se les escapan los prisioneros. Una vez hubo un motín, no recuerdo en qué estado del norte, hermano, y en cuanto los presos vieron las puertas abiertas, ¿qué hicieron? Pues patitas, ¿para qué las quiero, verdad? Corrieron todos. Aquí, ¿qué nos dice la Biblia? Cuando el carcelero vio las puertas abiertas, se iba a matar porque pensó que los presos habían escapado. ¿Y qué dice Pablo?
no te hagas daño, estamos todos aquí. Eso, hermano, y aparte del terremoto, pues impresionó al carcelero. Y el carcelero sabía que Pablo y Silas estaban predicando el evangelio para la salvación del alma. Por eso él pregunta, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí vemos la gran promesa, hermano, del evangelio, que es suficiente para salvar a toda una familia. Y hermano, déjeme decirle las buenas noticias, a todas las generaciones. No solamente usted, sino también, hermano, la bendición puede ser para sus hijos, para sus nietos, hermano, y más adelante inclusive para sus bisnietos. Pero, hermano, esto no significa que va a ser en automático. Yo una vez predicando, ganando almas, le pregunté a una muchachita, cuando tú mueras, ¿a dónde crees que va a ir tu alma? Me dijo, yo creo que voy a ir al cielo. Ah, ¿y por qué crees que vas a ir al cielo? Me dice, es que mi papá es pastor. Y hermano, no es así. Por eso decimos, hermano, que la fe es personal e intransferible. ¿Qué significa? Si usted tiene fe, solamente usted se va a salvar por la fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. E intransferible, ¿qué significa? Que no le puede pasar su salvación a otra persona. La salvación es usted, suya, de usted y nada más. Claro, con su testimonio, con su predicación, hermano, y con su ejemplo, hermano, y con su guía, usted puede, hermano, influir en sus familiares para ellos que crean la palabra de Dios. Pero no debe dar por sentado que si usted es salvo, ya los que lo rodean son salvos. Hay que recordar el ejemplo de Timoteo. La Biblia dice que ellos tuvieron una fe no fingida, que empezó de su abuela Loida y después siguió con su madre Eunice y también siguió con su hijo Timoteo, a pesar de que el padre de Timoteo era un griego. ¿Me está siguiendo? No era judío. Entonces, hermano, ¿puede Dios usar su testimonio? ¿Puede Dios usar su vida como ejemplo? Y puede usar, hermano, Dios su guía. Pero eso no implica que automáticamente sean salvos. Fue lo que pasó con Josías. Él se convirtió de todo su corazón, con toda su alma. Pero, hermano, no fue suficiente para que Judá se arrepintiera de sus pecados. Aunque él sacó la idolatría, aunque él limpió, hermano, y mató a los sacerdotes, pero aún así Judá, Jerusalén seguía practicando el pecado. ¿Cómo puede suceder esto? Vean los siguientes textos allí en Hechos, capítulo 16, versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban, ¿qué? En casa. Entonces aquí vemos, hermano, que es necesario que la gente escuche el evangelio. Es que ya fui, es que ya vinieron. No, hermano. La Biblia dice que, por ejemplo, de Pablo y Apolos, que Pablo sembró el evangelio, pero Apolos, ¿qué hizo? Apolos regó. Usted sabe que siembra la semilla, pero ¿qué tiene que hacer después de sembrarla? Regarla y estarla cuidando. ¿Sí me está escuchando? Al final Dios da el crecimiento. Es que ya les dije, ya les hablé. Hermano, no. ¿Sí? A veces tiene que estar escuchando y escuchando. Y dice el Señor que a veces su palabra es como un martillo que está, ¿qué? Golpeando, golpeando, golpeando hasta que quiebra la piedra. Hasta que ese corazón endurecido un día se va a quebrantar. Entonces dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. 33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de qué, hermanos, de haber creído a Dios. El Espíritu Santo da testimonio que todos en esa casa creyeron el Evangelio. Entonces, hermano, usted, hermano, no debe estar confiado. Es que ya les hablé, es que ya fueron a la iglesia. No, hermano. ¿Qué debe de hacer, hermano? Aquí tenemos el ejemplo de Josías, hermano. No fue suficiente. Por eso decimos, no es de todo la fe y no es en automático. Usted debe de continuar con su testimonio. Usted, hermano, debe ser ejemplo y usted debe de guiarlos. Pero, hermano, no se confíe. ¿Qué pasó con Jerusalén en ese tiempo? Veamos el libro de Jeremías,
¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón de, hermanos, de que Josías se convirtió, pero la, la nación de Judá y Jerusalén no se arrepintieron? Dice en Jeremías, no me corrige, ¿verdad? Jeremías capítulo 1, versículo 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de quién? De Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Entonces, hermanos, vemos aquí que el profeta Jeremías fue el que anduvo predicando en los tiempos del rey Josías. ¿Qué fue lo que predicó contra Judá? Capítulo 3, versículo 10. Vea la reprensión del profeta Jeremías a Jerusalén y a Judá. Jeremías 3:10, ¿qué dice? Con todo eso, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino como, hermanos, fingidamente dice Jehová. Entonces, hermano, aunque el profeta Jeremías anduvo predicando arrepentimiento a la nación de Judá y en Jerusalén en los días del rey Josías, ¿qué tenía Jerusalén? Se convertían, pero ¿qué, hermanos? Fingidamente. Por eso el Nuevo Testamento nos habla de una fe no fingida, porque hay gente que finge la fe, ¿sí? Hay gente que finge ser cristiano y posiblemente, hermanos, haya gente cercana a usted que finge la fe. Yo he tenido testimonios de personas que les predican a sus hijos, a sus familiares. Sí, creo en el Señor Jesús. Ok, sí, Señor Jesús, te pido que me perdones, me salves del infierno y me lleves al cielo, como prometes en la Biblia, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí está, ya hice la oración. Ya le pedí a Jesús. ¿Sí? Y hay gente que tal vez enfrente de usted, hermano, pues finja la fe. Tal vez para que no lo moleste. Tal vez para que ya no le diga nada. Tal vez para que no lo inquiete. Y hermano, Josías retiró la idolatría de Jerusalén, la limpió. Pero hermano, la gente seguía practicando idolatría. Tal vez enfrente de usted, hermano, no practiquen el pecado, pero eso no quiere decir que efectivamente se hayan ¿qué? Convertido. Dice ahí mismo en Jeremías, capítulo 7, Jeremías, capítulo 7, versículos 5 al 7. Jeremías 7, versículos 5 al 7. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, ¿qué dice el 7? Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, para siempre. Jeremías exhortaba al pueblo, que el pueblo fingía la fe. Aunque Josías había limpiado de idolatría, ellos, hermanos, no se habían convertido todavía. Y les da la promesa, si mejorar sus caminos, van a habitar en esta tierra permanentemente. Pero como vemos, hermano, con todo eso Judá no se arrepintió. Hermano, lo que quiero enseñar, hermano, usted predique, sea de testimonio, sea de ejemplo. Pero hermano, no se confíe. La Biblia dice claramente que por sus frutos los conoceréis. Y hay que aceptar, hermano, que también los que nos rodean, nuestros seres queridos, familiares, hermano, pues tienen la misma naturaleza pecaminosa con nosotros. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer entonces, pastor? ¿Qué hay que hacer? Dice allí en primera de Timoteo, primer carta de Timoteo, capítulo 2, primer carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Qué nos dice? Primera de Timoteo, capítulo 2, ¿ya lo estamos viendo? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres,
por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué quiere, hermanos? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿quién, hermano? Jesucristo, hombre. ¿Qué debo de hacer entonces, pastor? Sea ejemplo, sea de testimonio, enséñeles, predíqueles, pero también, hermano, ¿sabe qué tiene que orar? Tiene que hacer orar y rogar para que sean salvos, para que, hermano, no estén fingiendo, porque dice, para que sean salvos y qué, y vengan al conocimiento de la verdad. Hermano, no es bíblico que una persona que diga que es salva y no viene a la iglesia. Ahora, no necesariamente venir a la iglesia lo hace uno cristiano. ¿Sí me está escuchando? No necesariamente que una persona venga a la iglesia quiere decir que esté bien con Dios. Pero hermano, pero si una persona es salva y quiere estar bien con Dios, va a venir a la iglesia. Si no es si es salvo, como dice que es, y no se congrega, hermano, algo está pasando. ¿Sí me está escuchando? Ese es el lema de nuestra iglesia. Que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Dónde va a escuchar la verdad? En la iglesia solamente, ¿sí? ¿La va a escuchar en los medios de comunicación? No. ¿La va a escuchar en las redes sociales? No. ¿La va a escuchar en las pláticas con gente inconversa? ¿La va a escuchar en las escuelas? ¿En las reuniones vecinales? Se vienen tiempos de campaña. ¿La va a escuchar con los políticos? No. ¿Dónde solamente la va a escuchar? En la iglesia, en la congregación. Ay, pastores, que hay puros hipócritas. Hermano, pero si no venimos a la iglesia, peor tantito, ¿sí me está escuchando? Ahora, le voy a decir, en la iglesia no va a encontrar la perfección, no va a encontrar al pastor perfecto, a la iglesia perfecta, a los hermanos perfectos. Lo único perfecto en la iglesia, ¿qué es, hermano? La palabra de Dios. ¿Sí me está escuchando? Y aquí por lo menos predicamos la palabra de Dios. Aquí usamos la Biblia. Aquí les exhortamos a que conozca su Biblia, que la use. Y hermano, usted se da cuenta ahí, hermano, que nuestras predicaciones, texto tras texto tras texto. ¿Sí me está escuchando? Entonces, hermano, usted debe de orar. Ok, pastor, ya le prediqué a mi familia, ya ellos invocaron a Cristo, no, hermano. Pero es que todos los hombres sean salvos y que quiere Dios que vengan al conocimiento de la verdad. Y tarde o temprano, hermano, la palabra de Dios va a quebrantar esos corazones y los va a convertir, hermano. Simplemente usted se convirtió a la primera, hermano. No, o sí. Déjeme decirle un chisme, ¿verdad? Porque ya no les voy a decir anécdotas, ¿verdad? Porque les digo, siempre quiero que les platique una anécdota y les digo, ¿la quieren sí o no? ¿Qué me dicen todos? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les gusta el chisme, ¿verdad? Pero ok. Hermano, yo, es una experiencia de salvación. Yo invoqué a Cristo un 15 de abril del año 2000. Fue la primera vez que fui a una iglesia cristiana. Y allí a través de escuché al pastor, escuché la predicación, fuimos a comer, después de comer leí un folleto. Y en el folleto, hermano, reconocí que era un pecador condenado al infierno. Y reconocí que solamente Cristo me podía salvar. Y en ese día, hermano, confié en Cristo como Señor y Salvador y le pedí que Él fuera mi Salvador. Ahora, esa es una experiencia de salvación. Hasta ahí. Pero, hermano, para que yo cayera en convicción, pasaron semanas, pasaron meses, ¿sí? Hermano, yo venía a la iglesia debido a mi trabajo cada 15 días. Y déjeme decirle algo, y me da vergüenza decirlo, pero es la verdad. Hermano, yo todavía seguía yendo a las fiestas los sábados, porque ese era mi trabajo. Era la forma de ganarme la vida. Yo no aprendí ningún oficio, ni aprendí a trabajar. Empecé la música por diversión y después se hizo, hermano, mi profesión. Y no sabía y no sé hacer otra cosa. Entonces, hermano, vea qué bonito el hermano José, ¿verdad? Iba los sábados a la fiesta. A ver, hermanos, cobraba
y de ahí apartaba a mi diezmo, mi ofrenda, y venía el domingo a la iglesia, y de ahí echaba mi ofrenda. Y sí, unos hermanos decían, no, José, es que pues pídele a Dios que te dé un trabajo, honestamente. Y sí, hermano, pero dije, bueno, como dice la gente, pues ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Y hermano, ¿qué tiene de malo? ¿Sí tiene algo de malo? Pues sí. Un día me tocó, hermano, fuimos a trabajar en la música y se hace la fiesta en la calle. Ya en la calle se arma el escenario y todo, pusieron la lona, el escenario, hermano. Resulta que fue enfrente de la casa de unos hermanos. Ay, ahí está el hermano Daniel, ahí está su esposa, sus hijos. Y hermano, yo en el escenario, pues usted sabe, un templete está pues en alto, ¿verdad? Y estábamos en la primera línea de músicos y yo estaba en la parte de atrás, pues todavía más alta, ¿verdad? Y yo veía que los hermanos se asomaban por la ventana, ¿verdad? Pero de aquí, hermano, de aquí a como unos 10, 15 metros. Y hermano, yo no sabía qué hacer y yo pues así tocando, ¿verdad? Y a veces tenía que cantar y bueno, ya cantaba así despacito, ¿verdad? Pero bueno, y al final, hermano, era la presentación. Y en los teclados, José Guadalupe. Uy, me apuntan todas las luces, hermano. Ya no sabía qué hacer, hermano. Ya no sabía qué hacer. Pero así estaba yendo a la iglesia. Un día, hermano, fueron semanas o meses, ¿verdad? Un día sí fui a la iglesia, ya les he dicho ese testimonio. Un día sí fui a la iglesia, de estar yendo, hermano. Un día llegué a la iglesia, llegué tarde, y hermano, allí en esa iglesia, pues llegabas tarde, ya no alcanzabas asiento, y me quedé a un lado, era en un costado, ¿verdad? Y recargado, escuchando la predicación. El pastor dice, Jesús está aquí con nosotros, hablando de donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y hermano, esa frase, cómo me caló en mi corazón. Dije, ¿cómo es posible? Yo ayer estaba en la pachanga, entre borrachos, entre homosexuales, entre gente que no tiene temor a Dios. Y ahorita estoy aquí en la iglesia, sin darme cuenta que también en la iglesia está el Señor Jesús. Dije, esto no tiene que seguir así. Y hermano, fue cuando caí en una verdadera convicción y dejé de una vez por todas la música, sin saber de qué iba a trabajar. Porque hermano, yo en lo personal no era diversión, era la forma de ganarme la vida. Y como les dije, hermano, no sabía hacer nada, no aprendí ningún oficio, no sé ni pegarme un tabique. Pero hermano, ¿qué quiero enseñar con esto? No basta con ser salvos, hay que ser salvos y venir al conocimiento de la verdad. Y solamente, hermano, viniendo a la iglesia es cuando la gente cae en una verdadera convicción. Y ya no seguir fingiendo. Porque, hermano, yo estaba fingiendo. ¿Me está escuchando, hermano? El sábado en la pachanga y el domingo en la iglesia. ¿Sí me está escuchando? Entonces, hermano, fue lo que pasó con Josías y la nación de Judá. Él se convirtió de todo su corazón, pero no fue suficiente. Porque, hermanos, aunque la nación de Judá, la ciudad de Jerusalén, tenían al profeta Jeremías, aún la gente no se quería ¿qué? Convertir. Solamente estaba ¿qué? Fingiendo. Fingiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermano, esa es la convicción. ¿Qué debe de hacer usted? Orar. Orar. Yo no dudo, hermano, que los hermanos, que nos congregábamos, el grupito que éramos de hermanos, hermano, yo no dudo que ellos estuvieron orando por mí. Porque ellos me decían, José, pues deja ese trabajo. Yo sé que no sabes hacer otra cosa, pero deja ese trabajo y que Dios te conceda un trabajo con el cual tú puedas honestamente trabajar y no te avergüences. Y hermano, efectivamente, yo cuando tomé la decisión, dije, ¿ahora qué voy a hacer? No sé hacer nada. Y hermano, pero rápidamente encontré un trabajo, un empleo con un salario fijo y con prestaciones y con seguro social. Hermano, sí se puede. Y no dudo, hermano, yo no dudo tantito que los hermanos del grupito que nos congregábamos en una casa estuvieran orando para que yo me convirtiera de todo corazón. Es el testimonio que yo puedo dar. Y hermano, y si uno está firme en la fe, es que alguien estuvo ¿qué? Orando. Por eso aquí la Biblia nos exhorta que hagamos rogativas, oraciones, peticiones por todos los hombres. Porque hermano, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el Señor Jesús claramente dijo, y conoceréis la verdad,
y la verdad que os hará libres. Continuamos leyendo. ¿Qué pasó con este rey Josías? ¿Qué pasó a pesar de que fue uno de los mejores reyes que tuvo Jerusalén? Dice en nuestro texto, segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos 28 al 30. Dice, los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él el rey Josías, pero aquel así que le vio, lo mató en Megiddo. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. ¿Qué pasó aquí? Si la Biblia dice que no hubo otro rey que se convirtiera al Señor con todo su corazón, su alma y sus fuerzas, ¿por qué lo mataron prematuramente? ¿Por qué lo mataron de una manera trágica? Por eso, hermano, yo digo, no se confíe. El que piensa estar firme, ¿qué dice la Escritura? Mire que no caiga. No confíe, es que yo hice esto, yo hice aquello, yo soy fiel, yo le echo ganas. Hermano, no se confíe. Porque si estamos firmes en la fe, hermano, es también por la gracia de Dios. Pero, hermano, como dice la Escritura, cuando uno confía en su propia prudencia, dice la Biblia, no te apoyes en tu propia prudencia. Se cometen errores. ¿Cuál fue el error que cometió el rey Josías a pesar de toda su fidelidad y de toda su conversión? El libro de Crónicas nos lo aclara. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 35. ¿Sí está aprendiendo algo, hermanos? ¿Sí va a obedecer? Hermano, dice en segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículos 20 al 24. ¿Cuál fue el error que cometió Josías para que muriera de una forma trágica y prematura? Dice en el versículo 20, después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios. Quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que él tenía, y lo llevaron a Jerusalén, que hermanos, donde murió. Lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo. ¿Por qué? Por Josías. ¿Qué sucedió aquí, hermanos? Estaba un imperio emergiendo, el imperio asirio. Y hermano, este imperio asirio, eh, el rey de Egipto estaba haciendo una alianza con el imperio asirio para, hermano, pelear contra los babilonios. Hermano, Babilonia, los antiguos babilonios que nos hablan la Biblia, hermano, es lo que es actualmente el territorio de Irak. Los iraquíes en este momento son descendientes de ese imperio babilonio. Bueno, el rey Necao de Egipto hizo una alianza con los asirios para derrotar a los babilonios. ¿Me está entendiendo? Y hermano, Josías quería asociarse con el emperador asirio.
Entonces, hermano, cuando sube el rey de Egipto, pues ahí va, hermanos, Josías a pelear contra este rey. Ahora, este rey, Necao, no sabemos si tenía bien a ciencia cierta que él estaba convertido a Dios. Pero aquí, hermano, Necao le dice a Josías, no te metas conmigo. No te metas conmigo, ¿verdad? Tú a tus asuntos, yo tengo mis asuntos, porque dice, Dios está conmigo, no te pongas en contra mía, porque Dios está conmigo. Y la Biblia dice, hermano, que Josías no atendió las palabras de Necao, que eran de parte de boca de Dios. Ahora usted podrá decir, pastor, ¿cómo es posible que un incrédulo estuviera reprendiendo a un creyente? Amén, hermanos. ¿Cómo es posible que una persona que es idólatra, me esté hablando palabra de Dios a mí? Pero, hermano, sí llega a suceder. Y ahorita lo vamos a ver. Vea un ejemplo en el libro de Juan, Evangelio de Juan. ¿Sí? En el Evangelio de Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11, versículo 49. Juan 11, versículo 49 dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene, ¿qué dice, hermanos? Que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. La Biblia dice de profetizar. ¿Qué es profetizar? Hermano, es declarar la palabra de Dios. Profetizar, hermano, es hablar la palabra de Dios a la gente. ¿Sí? Eso es profetizar. Ahora, este sumo sacerdote Caifás era uno, hermano, era el que estaba totalmente opuesto a la predicación del Señor Jesús. Y él fue el que dio la idea que convenía que Jesús muriera y no que toda la nación pereciera, porque el temor de ellos es que Jesús, con su predicación y su alboroto, los romanos vinieran y, hermano, destruyeran a Jerusalén. Entonces Caifás dijo, es mejor que muera un solo hombre y no que toda la nación. Pero él, sin darse cuenta, estaba proclamando la voluntad de Dios, que Cristo muriera no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Eso es palabra de Dios, ¿no, hermanos? Que Cristo muriera para congregar en uno a todos los hijos de Dios. Este hombre, sin darse cuenta, estaba declarando la voluntad de Dios. Entonces, hermano, a veces sucede, y póngame atención, a veces sucede que gente incrédula está confirmando la palabra de Dios. Ay, pastor, ¿yo le voy a creer a todos los incrédulos? No. Para eso, hermano, usted tiene herramientas para identificar la palabra de Dios. Porque Necao le dijo a Josías, no te opongas, mejor quédate en tu lugar. Y Josías no se dio cuenta que venía de parte de Dios esta palabra. ¿Cómo podemos, hermano, identificar cuando algo es de parte de Dios, aunque venga de parte de los incrédulos? Dice allí en Proverbios, capítulo 16. En Proverbios, capítulo 16. Porque, ay, pastor, entonces le voy a creer a todos los creyentes. Le voy a creer a mi compadre idólatra. Le voy a creer a la maestra de la escuela, toda pelona, empantalonada. Ya no les gustó, ¿verdad? Le voy a creer a mis amigos borrachos. Proverbios 16, versículo 3. ¿Qué dice, hermanos? Proverbios 16, 3. ¿Qué nos dice? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán, ¿qué? Afirmados.
hermano, Josías, cuando recibe esta advertencia de Necao, hermano, no hizo oración, no consultó a Dios si venía de Dios o no. Y en la Biblia vemos ejemplos de gente que no consultó a Dios y cometieron graves errores. Por eso la Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cómo sé que algo que me están diciendo es de parte de Dios? Dice encomienda. ¿Qué es encomienda? Es encargar. Encárgale a Dios tus obras, tus planes. Y el que dice, tus pensamientos serán ¿qué? Afirmados. Dios de una forma te va a confirmar si es o no es de Dios. El texto que siempre repetimos aquí en nuestro ministerio, dice el Señor, clama a mí. ¿Y qué dice? Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe. ¿Sí me está escuchando? Si usted tiene dudas, si usted tiene inquietudes, si usted está confundido, hermano, ¿qué tiene que hacer? Orar a Dios, pero orar en serio. Un día hago una cita con Dios. Sí, una hora, un lugar fijo, privado, solo. Y vaya con Dios con su inquietud. Si es preciso, escríbale lo que le va a decir. Y dígale, Señor, tengo esta duda, tengo esta inquietud, tengo estos planes. Tengo que tomar una decisión. Entonces, el primer lugar, hermano, es la oración. Y la Biblia nos dice que Josías, hermano, no tomó ninguna oración. Así se aventó. Y Necao le está diciendo, no te metas, Dios me está mandando. Oye, pues hubiera puesto esta persona yo en mi lugar, dice, oye, este incrédulo me está hablando de Dios, ese idólatra me está hablando de Cristo. ¿Sí me está entendiendo? Porque hermano, a lo largo de mi vida me he encontrado gente que no va a la iglesia, que no lee la Biblia, y a veces me han dicho hasta versículos. Y eso me perturba, dije, ¿cómo esta persona, si no va a la iglesia, no lee la Biblia, es un pecador, me está diciendo un versículo? Tal vez tengo otros motivos, pero al menos Dios está usando a esa persona para que yo haga una pausa y doble rodilla y le pida la dirección a Dios. Y fue el error que Josías cometió. No consultó a Dios. ¿Qué debe de hacer, hermano? Dice allí eh, en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, me dice cuando lo encuentre, en el versículo 15 y 16. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por qué, hermano, por metiche. Bueno, se lo estoy traduciendo al chalquense. ¿Qué dice ahí la Biblia? O por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si un hermano que padezca o sufra como cristiano por hacer lo bueno, por hacer lo correcto. Pero dice, hermano, que no padezca como homicida o ladrón o malhechor. ¿O por qué, hermano? Por entremeterse en lo ajeno. Por meterse, se lo digo, hermano, con todo respeto, pero se lo estoy traduciendo. Por meterse en lo que no le importa. Hermano, era un conflicto político entre Babilonia y Asiria y entre Egipto. ¿Qué diablos va a ser un cristiano ahí? ¿Qué diablos va a ser un creyente ahí? ¿Me estás siguiendo, hermano? Y a veces los creyentes, hermano, nos metemos en asuntos que no nos importan. Amén, hermano. ¿Qué quiero enseñar con esto? Llene su mente de la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios, hermano, tiene todo el consejo de Dios. ¿Sí? Una persona que escucha atentamente la palabra de Dios, la predicación. Una persona, hermano, que tiene, hermano, como disciplina leer la Biblia, hermanos, tiene todo el consejo de Dios. Y va a identificar, hermano, asuntos que no le corresponden, que no tiene que meterse. A Josías lo mataron
por meterse en un conflicto militar que Israel no tenía nada que ver. Era un conflicto entre Babilonia, entre Asiria y entre Egipto. ¿Por qué se va a meter ahí? ¿Sabe por qué? Porque no miraba atentamente la palabra. ¿Quiere ver más versículos que nos dice la Biblia acerca de esto? Vea, hermanos, en Proverbios, capítulo 3, versículo 30. Proverbios, capítulo 3, versículo 30. Dígame amén cuando lo encuentre. Proverbios 3:30. ¿Qué nos dice? No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Hermano, ¿Necao fue contra Josías? No. Necao fue hasta el río Éufrates, hermano, a más de 500 kilómetros a pelear entre Asiria y Babilonia. Hermano, no pasó por Jerusalén. Y ahí va Josías a meterse en la bronca. Hasta le dice Necao, ¿qué vienes? ¿Tú a qué vienes? ¿Tú a qué vienes? No te corresponde a ti. ¿Pero qué hizo Josías? Ahí se va a meter. ¿Qué dice aquí la Biblia? Si no te han hecho agravio, no te metas en pleitos. No tengas pleito con nadie. La Biblia dice estar en paz con todos. ¿Sí me está escuchando, hermano? Hay una doctora, bueno, una licenciada en los juicios, no quiero decir qué programa, usted los va a identificar. Y al final da un consejo. Porque ella como juez, cada pleito que hay, hermano, por cosas insignificantes. Y al final dice unas palabras, y ahí, hermanos, cuando veo que la palabra de Dios también dice, sea amable con todos, edúquese, respete para que lo respete y que Dios nos ampare. Son palabras sabias. ¿Sí? Sea educado, respete para que lo respete, edúquese. ¿Qué significa? Prepárese. O sea, conozca la palabra de Dios. Fue el error de Josías, no hizo caso, no hizo oración, no hizo caso de la palabra de Dios. Se metió en lo ajeno, mi hermano, se metió en un pleito y no lo habían molestado, el solito ahí va, de bravucón. ¿Qué pasó? Lo mataron. Dice allí en Proverbios, igual capítulo 26, Proverbios 26, versículo 17. Ya estamos allí. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, ¿qué dice? Es como el que toma al perro por las orejas. Amén, hermanos. Claro, usted conoce a sus mascotas, pero usted se atrevería a agarrar un perro en la calle. Aquí está el hermano Julia, ¿verdad? Una vez tuvimos una experiencia ganando almas. Ay, Dios, ¿verdad? Eh, Andábamos ganando almas acá por la colonia Covadonga. Y hermano, pues andamos repartiendo folletos. Buenos días, buenos días. Y hermano, pues a mí me tocó una casa donde tenía una puerta de madera. Y en esa puerta de madera, hermano, pues tenía, ya se me perdió el folleto, aquí está. Esa casa tenía una puerta de madera. Y nomás en la puerta de madera tenía un agujerito, ¿verdad? Yo me imagino que en ese agujerito metí en la mano para abrir. Y ya estoy, buenos días, yo creo. Ya me andaba oliendo el perro, quién sabe. Buenos días, y me asomo por el agujerito. Mire, buenos días. Y hermano, en ese momento que yo me agacho para asomarme en el agujerito, brinca el perro y nomás alcanzó a sacar el ojito. Y alcanzo a ver, hermano, saca el ojito y me alcanza a agarrar el ojo. Claro, yo al momento que di, bueno, veo, yo me jalé, pero sí me alcanzó a agarrar los labios. No sé si alguien recuerda que anduve con cubrebocas antes que, ¿verdad? Hasta unos decían, parece que al pastor le quebraron el hocico. Pero no sabían lo que había pasado, hermano. Me agarró el perro, hermano, me rajó los dos labios. Tengo fotos de ahí, hermano. Me floreó el labio. Ahorita por eso tengo esta cicatriz. Hermano, luego el chorreadero de sangre. Y ahí corremos a la Cruz Roja, hermano. Vamos a la Cruz Roja. Mire, vengo, me mordió un perro. A ver, ya me sientan. Hermano, hermano, vinieron todos. Hasta los estudiantes que estaban ahí. Tenía como 10 personas ahí viéndome.
No, mire, y así, hermano, tengo fotos, estaba esto abierto y acá. No, tiene que ir con el cirujano plástico, eso no va a quedar bien, que esto y que lo otro. Miren, ya cosas, ya, ok, ya viene la doctora, me puso como 8 o 10 puntadas y todos los estudiantes ahí viendo, hasta me tomaban fotos y todo eso. No, pues, ¿qué pasó? ¿Qué lo atacó el perro? ¿Qué esto, que el otro? ¿Qué sucedió? Vea, si no tiene rabia, que esto, que el otro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el ataque? ¿Qué pasó? Y hasta muchos me decían, no, pues vaya y demanda a la familia. Hermano, el perro estaba encerrado, estaba dentro de la casa. Si yo voy diciendo, me mordió su perro, ¿qué me van a decir? Pero si el perro está dentro, el perro está encerrado, la puerta está cerrada. Fue usted que se asombró. Amén, hermanos. Y hermanos, era cierto. Buenos días, güey, me agacho y fue ahí. Es lo que la Biblia dice. Aquel que se mete en pleito ajeno es como que agarra al perro por las orejas. Yo me lo busqué. Fue lo que pasó con Josías. Se metió en un pleito que no le correspondía. ¿Qué pasó? Lo mataron. ¿Cuál es la enseñanza aquí, hermano? El error que cometió es que no hizo oración. El error que cometió es que no conocía la palabra de Dios, hermano. Hermano, la Biblia nos da un montón de consejos que la mayoría de los problemas que los cristianos tenemos es porque no conocemos la palabra de Dios. Yo conociendo el Evangelio, conociendo la palabra de Dios, he dicho, si yo lo hubiera conocido 10 años antes, me hubiera librado y me hubiera evitado muchos errores, muchos tropiezos, muchas malas decisiones, con lo que ahora yo sé. Pero no significa que lo sabemos todos, tenemos que estar estudiando y estudiando y estudiando. Por último, hermano, 2 textos. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Ay, pastor, siga contando sus experiencias. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. ¿Estamos allí? Dice, ninguno que melita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermano, un creyente, un cristiano, la única preocupación, hermano, debe ser exaltar el nombre de Cristo y proclamar el nombre de Cristo. Como dice la oración, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuál es la siguiente frase? Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Ese debe ser nuestro deseo. Pero hay gente que nos metemos en problemas por no cumplir la voluntad de Dios, porque nos distraemos de la voluntad de Dios. Josías estaba haciendo reformas en Israel. La nación estaba sumida en la idolatría. Él se había convertido, pero aún toda la nación no, y andaba fingidamente. Ve que los otros están en guerra, ahí va qué, también, descuidando la obra que estaba haciendo en Jerusalén. Y muchos cristianos los pasan lo mismo. Distraemos el verdadero propósito que tenemos como creyentes, que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, y nos estamos enredando en los asuntos del mundo. Por último, hermanos, Eclesiastés capítulo 7, es el último texto. Ahora sí, hermano. Eclesiastés está después de Proverbios, que está en la mitad. Capítulo 7, versículo 8. Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, la primera frase. Mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Sí? Hermano, mejor es el fin del negocio que su principio. Póngame atención. Josías empezó bien. Él fue rey a los 8 años. A los 18 años encontró el libro de la ley. Cayó en convicción, se convirtió. Hizo reformas en Israel, en Judá, en Jerusalén. Sacó la idolatría. Se convirtió de todo su corazón. Pero hermano, aun cuando Judá todavía estaba envuelta en la idolatría, él se fue a meter a un conflicto que no le correspondía. Y lo mataron, murió prematuramente. Hermano,
Tal vez todos como cristianos no empezamos bien. Yo les di mi testimonio. No empecé fiel a la iglesia, como se acaban de dar cuenta. Pero hermano, como dice, ¿verdad? No soy lo que debería de ser, pero ya no soy lo que era antes. Tal vez muchos creyentes no empiezan fielmente, no empiezan consagrados espiritualmente. Bueno, hermano, no importa cómo hayas empezado, lo que importa es cómo vas a terminar. ¿Cómo vas a terminar? Aprender de los errores pasados. Llenar nuestra mente y corazón con la palabra de Dios. Consultar a Dios cada mañana en oración. Hermano, yo les puedo dar experiencias, hermano, de malas decisiones, aún ya siendo creyente salvo. Pero hermano, vamos aprendiendo, ¿usted me está escuchando? Vamos a ir perfeccionando la santidad. Y lo importante, hermano, no es cómo empezamos, sino cómo vamos a terminar. Josías empezó bien, pero un solo error le costó la vida. Que seamos como Pablo cuando ya estaba, hermano, él preparado, hermano, para ser ejecutado. Él ya sabía que iba a morir decapitado por el imperio romano. Él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No caigamos en el error de Josías. Hermano, como ya vimos, no es de todos la fe. Y hermano, oremos siempre a Dios y siempre tengamos, hermano, presente la palabra de Dios para que evitemos un error que nos puede costar muy caro. Inclinemos, hermano, el rostro, por favor. Hagamos una breve oración. Padre Dios, gracias te doy en esta tarde. Y gracias, mi Dios, por tu palabra. Mi Dios, gracias que nos has dado la fe. Y ahora reconocemos que Cristo es Señor y Salvador. Padre, hay familiares, parientes, que ya les hemos predicado, ya les hemos enseñado. Y danos, mi Dios, la convicción de no desmayar, orar por ellos, para que sean salvos y vengan, se congreguen, que sean fieles también en la iglesia. Porque solamente en la iglesia vamos a encontrar la convicción, vamos a conocer la verdad. Y te pido, Padre, que ante cualquier situación, ante cualquier decisión que vayamos a tomar, recurramos a ti en oración, buscando respuestas, buscando el consejo. Y tener, mi Dios, la disciplina de buscar siempre las respuestas en la palabra. Hermano, hermana, suena este piano. Yo le animo, yo le exhorto. Ore por aquellos seres queridos que aún no se convierten. Pastor, ya le prediqué, ya le enseñé, ya le dije. Ore. No deje de orar. Porque ya vimos que no es suficiente con que uno se convierta. La fe es personal e intransferible. Un verdadero creyente va a ser discípulo de Cristo. No deje de orar. No deje de orar hasta que la salvación sea evidente. Y sea prudente. Busque siempre las respuestas en la palabra de Dios. No se apoye en su propia prudencia. No piense que está firme. Porque vemos un rey que se convirtió con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Pero un solo error, por descuidar la oración, por descuidar la lectura de la Biblia, le costó muy caro. Sigamos orando. Padre Dios, gracias te doy por este mensaje. Como siempre, mi Dios,
los resultados son de tu parte. Confiamos que, mi Dios, nos des la persistencia en estar orando aún por aquellos que ya les hemos predicado, les hemos dado ejemplo, hasta que ellos se conviertan. Y mi Dios, ayúdanos siempre a tener la convicción de la oración y el estudio diligente de tu palabra para hacer las cosas y actuar prudentemente. Te lo pido por Cristo. Amén.